su amor y lealtad. En el diario estudio de nuestra lección y la palabra viva de Jesús. Sí, diariamente estudiaré mi lección. Un saludo para todos los radioyentes, televidentes e internautas que en esta hora nos acompañan aquí a través de Radio Advenimiento y Advenimiento TV, donde por la gracia del Señor nuevamente tenemos el privilegio de estudiar la palabra de Dios. Amén. En estas lecciones de escuela sabática que todos los días compartimos. Nos alegra mucho escuchar testimonios de hermanos y hermanas que nos escriben y nos dicen todos los días que escuchamos la lección y somos bendecidos. Cuánto nos alegra eso y le damos la gloria al Señor porque amén, ese es el propósito, que ustedes sean bendecidos, como también nosotros lo somos. Pastor Joselito, ¿cómo está usted esta mañana? Muy bien, pastor. Agradecido con Dios por esta nueva oportunidad que nos concede. Estamos estudiando esa liberación de la educación, la cual muchos de nosotros hemos sido educados y pues Dios nos ayuda a desaprender aquello que hemos aprendido. Así es. Vamos a comenzar con una oración, hermanos. Esperamos que este estudio de hoy sea una bendición también para ustedes. Como dijo el pastor, lo es también para nosotros. Personalmente, en estos estudios que hemos tenido, en las lecciones que hemos dado como la Iglesia de Advenimiento, centradas en el Espíritu, pero sí en la Palabra de Dios, hemos aprendido de la manera correcta, pastor. Amén. Así es de que vamos a encomendarnos a aquel que es el fundamento de toda sabiduría para el estudio de hoy. Así es. Querido Padre Celestial que está en el cielo, amén, donde proceden todas las bendiciones para este mundo y para todo el universo. Venimos ante su presencia esta mañana, mi pastor y yo, para someternos bajo su dirección. Amén. Señor, conociendo y reconociendo que sin usted, Señor, no somos nada, queremos pedirle que nos use como instrumentos esta mañana. Así sea. Que la meditación de su palabra sea, Señor, sea comprendida, sea entendida, y para que pueda ser aceptada. Amén. Que nuestros corazones se llenen de gozo, de amor por usted, por sus bendiciones que nos da a través de los estudios de cada día. Bendiga a nuestros hermanos, donde quiera que este estudio les pueda llegar, que sea de bendición también para ellos, pues queremos compartir la bendición que usted da a través de estos canales donde se predica su palabra. Nos encomendamos bajo su dirección. Guíenos nuestras palabras, nuestros pensamientos. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Un hombre que tuvo necesariamente que ser liberado de la educación de Egipto fue Moisés. ¿No es cierto, pastor? Así es. Y qué educación tan arraigada tomó Moisés, ¿no? Parece que es difícil. Sabe que hay un dicho, pastor, que dice que árbol que nace torcido jamás endereza, pero con el poder de Dios eso puede llegar a lograrse. Así es. Y bueno, mis hermanos, vamos entonces a mirar de qué manera es que pues Moisés fue consciente que era necesario liberarse de esa educación egipcia. ¿Cuán extenso fue el entrenamiento de Moisés, pastor, considerando que Egipto era la nación más civilizada de aquel tiempo? Veamos la palabra de Dios en respecto a esta pregunta. Nos dice en Hechos 7:22 de esta manera: y fue enseñado a Moisés en toda sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus obras y en sus palabras. Mire, la educación más alta que pudiera alcanzar un hombre tal en ese tiempo, pues era la educación de Egipto. En todo dice, fue educado en todo y era poderoso en palabras y en obras. Y bueno, al final nos vamos a dar cuenta que esa educación no le sirvió a Moisés para los planes de Dios. ¿Sabe, pastor, que existe esa tendencia de querer, no sé, el que está en un país por allá subdesarrollado, de querer venir a un país desarrollado para estudiar,
y graduarse pues de las universidades de ese país y luego regresar al suyo con esos diplomas, con ese logro obtenido. Y cuánto hay que pues llegan jactándose diciendo: me gradué en Inglaterra, me gradué en los Estados Unidos, o me gradué en Alemania. ¿Por qué? Porque consideran pues esos países bien desarrollados. Exacto. Y pues llegan como realizados porque se graduaron de allí. Nosotros tenemos aquí a un hombre que fue educado en lo que podríamos considerar la nación más poderosa del mundo de aquel entonces. Imagínese. La nación que tenía las mejores universidades, los mejores estándares de educación estaban allí en Egipto. Pues dice que fue en toda la sabiduría de ellos que él fue enseñado. Interesante cuando dice que fue en toda la sabiduría de ellos, porque estamos hablando, hermanos, de que fue enseñado inclusive en lo que no servía. Mire, vamos a leer aquí un texto, Isaías 19, que no está aquí en la lección, pero para que miremos qué incluía esa toda sabiduría de Egipto. Isaías 19, verso 11. Léalo, pastor. Bueno, voy a leer para ustedes acá y escuchen qué incluía esa pues supuesta, digamos, sabiduría en la cual él fue enseñado. Isaías 19, verso 11, dice así: ciertamente son necios los príncipes de Zoán, el consejo de los prudentes consejeros de Faraón se ha desvanecido. ¿Cómo diréis a Faraón: yo soy hijo de los sabios e hijo de los reyes antiguos? Ustedes pueden ver, hermanos, que fue prácticamente dentro de los conocimientos que Moisés adquirió, dentro de las enseñanzas, inclusive, pues, está dada por consejeros desvanecidos, prácticamente donde dice que no eran buenos consejeros. Nadie podía decir: soy hijo de los sabios e hijo de los reyes antiguos, porque eran, dice, príncipes necios. Así que en esta educación que Moisés recibió, hermanos, estuvo expuesto a ser enseñado por gente necia, por gente idólatra. Pues, pastor, los tutores reales que eran puestos para que educaran a la gente que vivía en el palacio, a los niños, pues esta gente era gente de una civilización idólatra 100%. Exacto. Así que nosotros podemos ver que realmente en todo lo que Moisés fue enseñado incluía aquellas prácticas, aquellas técnicas, aquellos conocimientos que realmente no servían pues de nada en el sentido de lo moral, en el sentido de lo bueno, porque aún sus instructores fueron necios. Imagínese usted que los sacerdotes eran también los encargados de darle educación, los sacerdotes egipcios que pudieron haberle enseñado a Moisés. Pero en todo eso, dice, él fue educado. Sin duda alguna, una educación falsa, una educación idólatra. Exacto. Me llama la atención, pastor, también que Moisés creía que con su educación podía llegar a ser el libertador de Israel. Se sentía listo, se sentía preparado. Y yo no sé si quiere que entremos ya al párrafo de la sierva del Señor. Sí, solo quisiera destacar aquí pues el texto que leímos de Hechos 7:22. Exacto, sí. Fue Moisés enseñado en toda la sabiduría de los egipcios. Y no todo lo que había en Egipto era bueno para él. Y por lo tanto, pues era necesario desaprender, era necesario liberarse de muchas cosas que adquirió allí. Y en cuanto a la pregunta que dice cuán extenso fue el entrenamiento, pues era tan extenso que lo abarcó todo.
Sí, pues estudió en la nación más potente del mundo, que tiene las universidades más grandes. En ese tiempo nosotros vemos universidades de renombre también en Estados Unidos, que cualquier alumno se quiere graduar de ahí. Aquí a Moisés no le faltó nada de eso. A nivel civil y militar, este hombre estaba preparado. Sin duda alguna. ¿Qué le parece si leemos hoy el don profético? En la educación, página 62, el libro de la educación dice: Moisés recibió en las escuelas de Egipto la más elevada educación civil y militar. Notemos. Dotado de grandes atractivos personales, de formas y estatura nobles, de mente cultivada y porte principesco, y renombrado como jefe militar, llegó a ser el orgullo de la nación. Mire, el rey de Egipto era también miembro del sacerdocio, y Moisés, aunque se negaba a tener parte en el culto pagano, fue iniciado en todos los misterios de la religión egipcia. Aquí vemos la educación de Moisés y vemos cuán propenso fue llegar a esos cultos paganos religiosos de Egipto, pues en las escuelas egipcias, todo eso, todo el mundo en que se creó Moisés en Egipto, sin duda que tuvo estas enseñanzas una gran formación, parte en la formación del carácter de Moisés, pastor. Interesante, hermanos, cómo pues en su extenso programa de educación que tuvo, allí dice que él inclusive pues tuvo que ser iniciado en los misterios de la religión egipcia. Todo lo que tenía que ver, hermanos, con aquellas cosas, pues como ocultismo, sin duda todo ese tipo de paganismo, toda esa mezcla de idolatría, Moisés tuvo que pasar por todo eso. Fue extenso sus niveles de conocimiento que adquirió, pero cuando llegó el momento, pastor, de elegir entre todos los honores mundanos que tenía y servir a Dios, cuando llegó el momento de decidir tirar a la basura esa educación por servir a Dios, ¿qué eligió él? Yo creo que fue una decisión muy difícil para Moisés. Elegir desterrar todo ese conocimiento y elegir seguir al Señor, elegir la sabiduría de Dios. Por eso Hebreo no se equivoca cuando dice que por la fe Moisés decidió dejar de ser hijo de la hija de Faraón y poner su suerte con su pueblo. Es difícil deshacerse de eso, pastor. La verdad que toda una vida, toda una carrera, Moisés, como decía Hechos, dice, fue grande en obra, o sea, era un hombre bien preparado, y saber que eso tenía que desecharlo era un momento difícil para él. Definitivamente. Pues vamos a ver entonces cuál fue la elección que él hizo cuando le tocó decidir entre todos aquellos conocimientos mundanos y pues servir a Dios. ¿Qué decidió él en Hebreos 11, 24, Hebreos 11, 24, 27 dice: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas los vituperios de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Amén. ¿Qué fundamento? Yo me pregunto, pastor, ¿de dónde vino esta decisión de Moisés? Pues sin duda alguna que Moisés también tuvo una escuela en el hogar. Uh-huh. Su madre se encargó de inculcar principios que son bíblicos en su infancia, que al fin de cuentas Moisés sabía, bueno, aquí tengo dos conocimientos. Tengo esto, lo que es decir que no puedo despreciar, que es grande, que me pone grande ante el mundo. Y tengo acá lo que mi madre me enseñó. La influencia de los padres y de las madres es muy necesaria en la educación de los hijos también aquí. La Escritura dice que Moisés se decidió por fe echar su suerte al lado de los hijos de Dios. Tremendo cómo la Escritura destaca aquí la decisión de Moisés
que escogió antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Rehusar la corona de Egipto, imagínese, Sí. pastor. Él sabía que él iba a llegar a ser faraón. Iba a llegar a ser faraón y por lo tanto también iba a llegar a ser sacerdote de la religión También, pagana egipcia, exacto. porque el faraón al mismo tiempo era sacerdote. Claro. Él sabía de que todo eso estaba pues involucrado, pero dice que escogió mejor ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Interesante. Aunque de lejos, él sabía que había un galardón para él. Un galardón que también nosotros estamos buscando. Exacto. Pero ya desde entonces, él manifestaba fe. Ujú. Ya desde entonces él hacía su elección de renunciar prácticamente a la educación de Egipto a cambio Del de vituperio. exactamente padecer sufrimientos como Cristo mismo los padeció con el fin de obtener el galardón. Qué impresionante. Y él sabía de antemano qué suerte le iba a tocar si se hacía hebreo y dejaba de ser egipcio. Dije que fue una decisión muy importante y muy difícil para Moisés porque esa decisión no cualquiera la hace, pastor. ¿Quién está dispuesto a dejar las cosas de la cima del mundo por poner su suerte al lado de los caminos de Dios en ese tiempo? Así es. Bueno, mis hermanos, pero para que él estuviera listo o para que él completamente pues desaprendiera, ¿verdad?, todo lo que había adquirido en cuanto a educación en Egipto, fue necesario algo. Y eso fue, según Hebreos 3.1, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Qué sucedió? Éxodo 3.1. Éxodo 3.1 nos dice sin duda alguna que Moisés tenía que aprender en la escuela del Señor. Dice de esta manera: apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, el monte de Dios. Aquí encontramos a Moisés en otro lugar, muy diferente. Un lugar donde, mire, en el desierto, con las ovejas. Sin duda que yo me pongo a pensar, ¿cómo es posible que Dios enseñe a sus hijos de una manera muy sencilla, muy ordinaria, digamos, de esa manera? Pero ahí están las más grandes lecciones para el ser humano. En cómo se desarrolla una flor, cómo en la naturaleza Dios nos da grandes lecciones que si nosotros pusiéramos atención, alcanzaríamos la sabiduría que Dios quiere que alcancemos. Aquí vemos a Moisés ya en el desierto, ya no lo vemos en Egipto como un príncipe, ahora lo vemos acá porque tomó su decisión y lo vemos aprendiendo ahora las lecciones que realmente tienen consecuencias duraderas. De príncipe, de futuro gobernante, Uh-huh. a pastor de ovejas. ¿Qué? Desde el punto de vista humano, realmente se rebajó. Se rebajó. Se rebajó, pero eso nos dice cómo él todo esto lo hizo por fe. Todo esto nos dice cuán abnegado fue, cómo pues vino a ser un tipo de Cristo, Claro. que no teniendo el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, se despojó también, dice a sí mismo, para venir a este mundo a sufrir por nosotros. Claro. Aquí nosotros miramos que fue necesario que Moisés, hermanos, pues cambiara de universidad para completamente ser liberado de la educación egipcia. En la universidad de Dios, en la universidad del desierto, él aprendió a desarrollar el carácter. Él aprendió a ser amoroso. Él aprendió a ser paciente. Allí, cuidando ovejas, él adquirió una nueva educación. Interesante que fue allí donde, pues, Dios lo encontró. Uh-huh. Fue allí donde Dios... Nos encontró con el Señor. Exactamente, allí en una zarza que
pues no se sabía cómo, pero estaba encendida, estaba prendida en llamas. Allí, hermanos, él se encontró con la presencia de Dios, y ahora el Señor, pues, lo veía que estaba preparado. Allí ya Dios le había enseñado, con su nuevo estilo de vida que tenía en ese desierto. Ahí Dios ya le había quitado, lo había liberado todo aquel tipo de educación mundana, y estaba ahora listo para venir y hablar las palabras que Dios le daba. Hasta dijo él: pero ¿cómo yo le voy a hacer? Dijo, si yo soy torpe, dijo, de palabras, torpe de lenguas. ¿Cómo yo voy a ir a hablarle al faraón? Sin duda, porque para ese entonces, pues 40 años hablando, estamos hablando después, hasta el modo de hablar egipcio se le había olvidado. Pues hasta eso se había desarraigado de él. Pues en el versículo que leímos, de hecho, dice que era grande en palabras y en obras. Sin duda, perdón, pastor, cuando él era grande en palabras, pues fue cuando estaba ya en aquella corte. Exacto. Y ahora dice, no tengo palabras. Eso como quien dice, se me olvidó el idioma. Ajá. Ya no sé ni cómo dirigirme a ese hombre. Ya es el lenguaje egipcio. Ya realmente lo he perdido después de 40 años. Soy torpe de palabras. Y entonces, pues nosotros vemos que estaba prácticamente ya, pues, como dice usted, listo, porque ya había desaprendido, ya la educación egipcia había sido quitada de él. Claro. Y mire usted algo interesante. Estando solo es cuando experimentó la presencia de Dios. Hay veces que nosotros pensamos que cuando estamos solos, pues tal vez estamos abandonados, pero no necesariamente. No. Allí solo en el desierto, Dios se le apareció y estaba ahora listo para la misión. Qué hermoso esto, hermanos, qué bonito, como pues este hombre ahora está libre para ir a liberar, libre para ir a ser el libertador humano de los israelitas. ¿Qué dice el don de profecía? Dice de esta manera: Moisés pasó 40 años en los desiertos de Madián, como pastor de ovejas, aparentemente apartado para siempre de la misión de su vida. Recibió la disciplina esencial para su realización. Mediante el dominio propio, debió obtener sabiduría para gobernar una multitud ignorante e indisciplinada. Las influencias que lo habían rodeado en Egipto, el afecto de su madre adoptiva, su posición como nieto del rey, el lujo, el vicio, que atraían en 1000 formas distintas el refinamiento, la sutileza, el misticismo de una religión falsa, habían impresionado su mente y su carácter. Todo eso desapareció en la austera sencillez del desierto. Educación, páginas 62 y 63. Qué tremendo. El tiempo que tuvo que pasar para desaprender la educación que tuvo por 40 años en Egipto fue el mismo tiempo que tuvo que pasar en el desierto para desaprender esa educación que había aprendido allá. Sin duda alguna comenzó de cero, pastor, nuevamente en la escuela donde Dios quería enseñarle la verdadera sabiduría, la verdadera educación. Así es, qué interesante esto, que todo desapareció, dice, todo lo que había adquirido, la religión falsa en la cual había estado, todo lo que había impresionado su mente y carácter, todas aquellas 1000 formas distintas de vivir en Egipto, todo ahora había desaparecido con la sencillez que él había adquirido en el desierto. Hermanos y hermanas, nosotros también tenemos que entender, cuando el Señor permite que de ciertas posiciones altas que tal vez tengamos en la vida, pues nos lleve por allá a posiciones bajas, a posiciones humildes, porque sin duda Dios quiere enseñarnos. Recuerden que estamos en una escuela, y en esta escuela, la de Cristo, Él tiene que ir cada vez trabajando con nosotros, y Él, sabiendo de que a ciertas áreas de la vida no están adecuadas, todavía no puede Él reflejarse en nosotros. Hermanos, a veces permite que pasemos por ciertas circunstancias donde podamos nosotros pues desaprender y volvernos humildes. Yo no sé en esta hora, hermano, hermana, si tú te encuentras en algún desierto de tu vida. No sé si tú te encuentras, hermana, sola, te sientes sola. Tu hermano te sientes solo.
Mira, hermano, hermana, en esa condición de soledad que tú sientes, es el mejor momento para que Dios se manifieste en tu vida. Búscalo. Él está allí. Él está listo para ayudarte, para animarte. Él, sin duda, también quiere que aprendas de la circunstancia adversa por la cual estás pasando. Así nosotros vemos que fue preparado Moisés. ¿Y qué sigue diciendo el don de profecía? Dice, muchos como Moisés han tenido que desaprender bastante para aprender precisamente las lecciones que necesitaban. Moisés tuvo que prepararse mediante la más severa disciplina mental y moral, y Dios trabajó con él antes que estuviera en condiciones de educar la mente y el corazón de los demás. La verdad que nosotros vemos el carácter de Moisés ya para ese tiempo diferente. Moisés ha aprendido las lecciones y está preparado para la misión que él creía estar preparado antes. Ahora Dios lo puede usar. Dios tuvo que sacarlo de ese lugar. Tuvo que libertarlo de Egipto para prepararlo para esa misión. Sin duda alguna también Dios quiere prepararnos a nosotros. Pero me preguntaba yo, ¿cuán dispuestos estaremos a aceptar los caminos de Dios a veces, pastor? A veces nos quejamos y quiera Dios que nos saque como Moisés, que no tuvo otra alternativa, y estemos dispuestos a que el Señor nos eduque. Al fin de cuentas todos tenemos una misión en este mundo, de alguna manera. Así es. Dios quiere que desaprendamos aquello que no está bien y volvamos a aprender en la escuela del Señor. Interesante cómo Moisés, hermanos, dejó las comodidades de Egipto, porque sabía que su suerte era con sus hermanos. Así es. Vestimenta de egipcio, forma de hablar egipcia, pero hebreo de corazón. Es decir, un hombre que Egipto no estaba en él. Sabía que su suerte era con sus hermanos y dejó la comodidad, renunció a todos los honores. Mira, hermano, hay veces que nosotros también, Dios quiere usarnos, Dios quiere llevarnos a una posición diferente de la que tenemos, pero el acomodamiento hace que nos estemos allí y no subamos a ese nivel espiritual que Dios nos quiere llevar. Muchas personas están tan cómodas con la apostasía que hay en las iglesias, están tan cómodas con el cheque que reciben, están tan cómodas con el buen trabajo que tienen, que no buscan estar en una condición o posición mejor. Escuchaba a un hermano que llegó a visitar la iglesia y decía, usted me decía, estaba predicando y no sabía, me dice, que todo lo que estaba diciendo era justo lo que estoy viviendo. Estaba hablando para mí, me dice. Dios, le digo yo, estaba hablando para usted. Así es. Tengo que hacer cambios, me dice. Tengo que hacer cambios porque todavía trabajo los sábados, todavía a veces me dice transgredo el sábado. Tengo que hacer cambios. Hermanos, él está consciente que se tiene que cerrar algunos negocios, algunos compromisos, porque quiere hacer la voluntad de Dios, lo va a hacer. Y como Moisés allí, hermanos, estará renunciando a ciertas cantidades de dinero, a ciertas comodidades, para venir a formar parte de un pueblo que el Señor demanda de él abnegación, sencillez, humildad. O cuántas iglesias hay que nos gustan, porque sus edificios son hermosos, por la gran cantidad de gente que llega allí, por los programas que tienen para los niños, para los jóvenes, para las mujeres, para los hombres. Y estamos más allí por esos programas que por la doctrina realmente que se proclama. Y sin embargo, allí, hermanos, con esa comodidad nos lleva el enemigo en esos movimientos, en esas iglesias apóstatas. Deberías de revisar, mi hermano, mi hermana, si es necesario inclusive hasta renunciar de iglesia, hasta renunciar del lugar donde te reúnes debido a la apostasía que hay allí, para venir a un lugar sencillo, humilde, pero donde el Señor te prepare para ir al cielo. Como Moisés, también nosotros tenemos que hacer ciertas renuncias. Como Moisés renunció a Egipto, nosotros también tenemos que renunciar, hermanos, a la música mundana. Tenemos que renunciar a muchos entretenimientos, a muchos placeres
mundanales. Tenemos que renunciar, inclusive a iglesias a donde podemos estar y vemos que se propaga la apostasía. Hay un Egipto al cual hoy tenemos que renunciar, tal como Moisés lo hizo. Sí. Interesante que dice que Dios trabajó con él antes que estuviera en condiciones de educar la mente y el corazón de los demás. No podía él venir a trabajar con mentes sin que su mente fuera disciplinada y moralmente elevada. Esto lo leímos en Cada Día con Dios, página 231, pero la última declaración que dice. Esta declaración con la que ahora termina la lección para este día es muy importante. Es muy interesante. Dice, no fue la educación recibida en Egipto la que permitió a Moisés triunfar sobre sus enemigos, sino una fe inquebrantable y perdurable que no fracasó en las circunstancias más difíciles. Hermanos, esa es la fe que nosotros necesitamos. Hay un enemigo que vencer, hay faraones a los cuales nos tenemos que enfrentar, y es en la escuela de Cristo donde nosotros nos preparamos para ese momento. Que Dios nos ayude, que Dios nos dé hoy en ese tiempo de tomar decisiones correctas como la que tomó Moisés. Hoy nosotros vemos, para el mundo en ese tiempo, pudieron ver a Moisés como que se equivocó. ¿Qué fue lo que hizo Moisés? Echó a perder su vida. Pero nosotros hoy vemos que Moisés no está momificado ahí en Egipto, en una tumba egipcia, sino está en el cielo. Mire, la decisión que Moisés tomó, sin duda alguna es la misma que tú y yo debemos tomar. Amén. Fe inquebrantable, dice, perdurable. Eso fue lo que manifestó y por lo tanto no fracasó en las circunstancias más difíciles. Así está escrito en la Eyes on the Time del 12 de julio de 1905. Mis hermanos y hermanas, eso es lo que nosotros también necesitamos. Fe inquebrantable y perdurable. Amén. Para hacer las decisiones que tengamos que hacer de cara a agradar a Dios, de cara a hacer lo recto delante de sus ojos y de cara a la preparación que debemos tener para con la venida de Cristo, que está muy pronto para suceder. Hermanos, hay que renunciar a Egipto. Hay que renunciar al mundo. A la falsa educación. A la falsa educación. Mira, mi hermano, yo siempre he dicho, el mundo se nos ha metido ahora por todos lados. Se nos ha metido por lo que estudiamos. Se nos ha metido por lo que nos ponemos en los ojos. Por lo que nos ponemos en los labios. Por lo que tal vez se pueda poner en las cejas. Se nos ha metido, hermanos, por todos lados el mundo. Egipto lo tenemos nosotros metido, las iglesias, Egipto lo tienen metido por todas partes. En la música, hermana, exactamente, en la música. Es necesario hacer renuncias, es necesario que se haga una decisión, aunque eso implique, pues, terminar en un lugar humilde, aunque eso implique, hermanos, pues, abandonar privilegios y honores que nos dan en esos lugares. Acabar en la nada como acabó Moisés. Así comenzar es. De nuevo. Vamos a orar y a pedirle a Dios que nos ayude para hacer una decisión como la de Moisés, ¿no les parece? Amén. A que renunciemos también nosotros al mundo y sus deseos que predominan hoy. Querido Dios y Padre, reconocemos, Señor, que también nosotros tenemos que hacer una renuncia. Amén. Que también nosotros como Moisés tenemos, Padre, que ser libertados de la educación que nos ha dado el mundo. Oh Señor, reconocemos que también nosotros, Señor, habiendo sido formados conforme a los estándares de este mundo, conforme a la educación que el mundo da, oh Padre, reconocemos que necesitamos también liberación. Y por eso en esta hora te pedimos que nos ayudes, que nos libertes tú, oh Señor, de todas aquellas prácticas, de todos aquellos deseos, de todas aquellas cosas que este mundo tiene para atraparnos y que nos ha atrapado. Por favor, te ruego, Señor, en este momento, que hagamos la decisión que hizo Moisés. Renunciar a todos los deseos mundanales y mejor vivir como Cristo vivió. De una manera abnegada, sencilla, humilde y buscando solo agradarte a ti. Así, Padre, en esta hora nosotros nos ponemos en tus manos y te pedimos que tú, que sabes en qué área de la vida el mundo se nos ha metido, Egipto lo tenemos metido, Señor, que nos des la victoria sobre eso. Amén. Que con tu poder
podamos rechazar ese mundo, ese Egipto de hoy que se ha prácticamente impregnado en nuestra manera de vivir. Ayúdanos, por favor, a lograr la victoria sobre toda la mundanalidad que predomina. Y así en tus manos nos ponemos y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Todo fiel discípulo del buen Jesús demostrará su amor y lealtad en el diario estudio de nuestra lección y la palabra viva de Jesús. Sí, diariamente estudiaré mi lección.